Ahí está el capítulo 46 que titula La providencia de Dios. ¿Qué será la providencia de Dios? ¿Qué significa esa palabra? ¿Por qué tiene que ver con la providencia de Dios el capítulo 46? Vamos a ir desarrollando eso. Lo primero que vamos a ver cuando inicia este capítulo es que Jacob recibe la noticia de que José está vivo y debe irse a Egipto. Son bienvenidos en Egipto y José los está esperando. Pero ¿qué representa irse a Egipto? Representa irse de la tierra prometida. Recordemos que esta es la familia de la promesa, a la que Dios le ha dicho por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y de hecho, gracias a José, está ocurriendo eso. Gracias a lo que ha hecho José y a su obediencia, todas las familias que en ese momento están pasando hambre están siendo bendecidas. Y claro, también la familia de la promesa está siendo rescatada de esta gran hambruna. Pero irse representa irse de la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Pues se va a Berseba. ¿Por qué ahí? Porque Abraham, su abuelo, había ido ya en varias ocasiones a ese lugar y ahí había levantado altares. Lo vimos en el capítulo 21 y en el capítulo 22. En el capítulo 21, cuando se encuentra con Abimelech. En el capítulo 22, cuando hace el sacrificio, tiene que sacrificar a su hijo Isaac y tiene que ir a Berseba a levantar altar para adorar a Dios. Isaac también, cuando Isaac cava un pozo, recibe agua y levanta un altar en este mismo lugar. ¿Y por qué va ahí? Pues porque lo que hacían en ese lugar era adorar. Y eso es lo que le dice Dios a Jacob. Veamos los primeros versículos de este capítulo 46. Le dice el versículo 3: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas temor. ¿Por qué será que le dicen no tengas temor? Seguramente porque tiene miedo. Jacob tiene miedo de irse de la tierra prometida. ¿Será una buena idea? Sí, está bien, José me lo está pidiendo, ok, Faraón me recibe, hay una gran hambruna, pero ¿será lo que Dios quiere? Entonces tiene miedo. No sabe si es una buena decisión. Por eso Dios le dice, no tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Entonces, en el versículo 1 vemos cómo Jacob llega a Berseba y ofrece sacrificios a Dios, al Dios de su padre. Básicamente, la enseñanza de estos primeros versículos es, cuando tengas temor, adora a Dios. Y eso es lo que está haciendo Jacob. Va y ofrece sacrificios, empieza a adorar y como respuesta a Dios le dice, no temas. Ve y haré de ti una gran nación. Habrá multiplicación. Ve y yo descenderé contigo, yo estaré contigo, tendrás compañía. Ve y José estará ahí contigo para cerrar tus ojos. Ve y yo te volveré a traer. Dios le está dando los motivos y las garantías de que la decisión que está tomando José, diré Jacob, es una buena decisión. Es una decisión a la que Dios le dice, check, aprobado, hazlo. Y esto es sumamente importante, hermanos. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, tenemos que adorar a Dios. Tenemos que preguntar a Dios, ¿esto será bueno, Señor? Ahora mismo, con mi familia estamos pensando en la posibilidad de mudarnos. Y hay muchas opciones y ponemos los pros y los contra. Y esto deberíamos hacer o esto no deberíamos hacer y esta tal vez sea la mejor forma. Y vemos la situación y la analizamos con toda nuestra inteligencia y preguntamos a gente sabia y decimos, ¿qué opinas tú? ¿Qué harías tú en esta situación? Y empezamos a indagar. Y al final decimos, tenemos todas estas opciones. ¿Cuál vamos a decidir? Y podemos ser muy inteligentes y decir, esta es la mejor opción, esto es lo que vamos a hacer.
Pero en el fondo, ahí, antes de tomar esa decisión, en realidad, con todas las cartas puestas sobre la mesa, hay que acercarse a Dios y preguntar, ¿cuál es, Señor? Porque en toda mi sabiduría yo puedo pensar que esta es la mejor decisión, pero ¿será la mejor decisión? En realidad, uno no conoce el futuro, no sabe, como dicen en los análisis de las empresas, ¿no? En los FODA, las amenazas externas, cosas que realmente nosotros no podemos controlar, pero Dios sí. Y Dios de las cosas como de una crisis saca abundancia. Y Dios de la obediencia al final prospera a sus hijos. Entonces, es excelente lo que hizo Jacob y es un gran ejemplo para nosotros. Antes de tomar una gran decisión, hay que preguntar a Dios, hay que adorar y vencer así el temor a equivocarnos, sabiendo que Dios y su palabra son garantías, así como lo está haciendo con Jacob. Yo te multiplicaré, que es parte de la gran promesa, ¿no? Yo te multiplicaré, yo estaré contigo. Ese yo estaré contigo es el mismo que le decía a Abraham, es el mismo que le decía a Isaac y es el mismo que ahora le dice a Jacob. Yo estaré contigo. Y eso es todo lo que necesitamos escuchar. Yo estaré contigo. Y además Dios le da una revelación a Jacob. Jacob ha sido un hombre que ha recibido muchas revelaciones, hermanos, por si acaso, ¿no? De los tres, de Abraham, Isaac y Jacob, de esos tres patriarcas, Jacob ha sido el que más ha podido ver un poco el futuro, porque ahora le dice que él morirá en Egipto. Dios le está diciendo que él va a morir. ¿Cómo va a morir? Tal vez no cómo va a morir, pero sí que va a morir en Egipto. Y le dice, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. O sea, le da ese consuelo de que va a morir en Egipto, pero su hijo estará ahí para cuidarlo, para acompañarlo hasta el último de sus días. Ese consuelo. Dios le dice que él va a morir en Egipto. Vamos a ver el tema de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Pues en toda la Biblia vamos a ver que la providencia de Dios significa el cuidado de su pueblo. Un Dios que cuida constantemente a la familia de la promesa. Esta familia que varias veces estuvo en situaciones de peligro, Dios los ha cuidado. Vamos a ver que parte de la providencia de Dios también es el alimento. Es un Dios que siempre ha provisto el alimento necesario para esta gran nación. Primero para Abraham, luego para sus hijos, luego para sus nietos y luego para esta gran nación, como vemos en el desierto cuando están yendo hacia la tierra prometida después del exilio, están caminando y ahí Dios provee el maná. Es un Dios que cuida, es un Dios que alimenta, es un Dios que está cercano, está su presencia en medio de su pueblo y es un Dios que provee familia. No es un Dios que solamente busca caudillos, sino que busca comunidades, así como es la iglesia, así como somos nosotros, así fue como la familia de la promesa. Dios provee, la providencia de Dios significa eso, un cuidado constante, significa el alimento, significa la cercanía, significa la familia. Como nosotros ahora somos adoptados como parte de la familia de Dios, somos llamados hijos también, ¿no? Y algo fundamental que vamos a ver en este capítulo es cómo esta providencia de Dios muchas veces se ve reflejada en un pagar bien por el mal recibido. Pagar con bien el mal recibido. ¿Qué pasó con José? A José lo vendieron, le hicieron bullying, lo maltrataron, luego fue un esclavo. Todo este mal que le hicieron sus hermanos, incluso en cierta forma indirecta, Jacob, porque Jacob no prestó la debida atención a los sueños que tenía José, y estos sueños eran dados por Dios, o sea, estaban recibiendo revelación de Dios por medio de José, y esto fue de alguna forma menospreciado.
Y a todo este mal que le hicieron a José, ¿cómo respondió él? Respondió con bien. Respondió el mal que le hicieron con bien. ¿Cómo? Vengan conmigo. No les va a faltar nada. Aquí les voy a dar lo mejor de la tierra de Egipto. Recordemos que Egipto era la nación más poderosa del mundo. Entonces no es que lo mejor es cualquier cosa, lo mejor es lo mejor que hay en el mundo. Eso va a ser para ustedes. ¿Podría ser muy diferente la situación? Sí. Podría ser una situación de venganza, de resentimiento, de mezquindad, de indiferencia, de mirar de arriba hacia abajo. Pero no, José no es así. ¿Y por qué no es así? Porque Dios no es así. Nosotros, nosotros, sus hijos, hemos hecho varias veces males, hemos ofendido a Dios de diferentes formas. Y quien diga que no, Pablo diría, mentiroso es, porque todos hemos pecado. Entonces todos hemos ofendido a Dios de una u otra forma. Pero Dios nos ha mostrado desde Génesis cómo es su carácter. Él, cuando abrimos la Biblia y abrimos el primer libro de la Biblia, quiere que sepamos esto, que Dios es un Dios que paga con bien. Es un Dios lleno de misericordia y de gracia. ¿Qué significa gracia? Recibir algo que no lo mereces. No es algo que te mereces, que te lo has ganado, que porque eres un capo, ahí está. No, es algo que no te mereces. Y Dios es así. ¿Qué pasó con Pedro en el Nuevo Testamento cuando niega a Jesús? Luego Jesús se aparece con un pescado asado a la parrilla. No sé cómo dirán en Perú, pero bueno, aquí hay una parrilla y está asándose y les dice, vengan. Y luego habla con Pedro y le dice, ¿tú me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Cómo puede responder así Jesús si Pedro dijo, maldita sea, yo no lo conozco, no sé quién es él? Y Jesús muriendo en la cruz. Pedro fue el que le dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Pedro, antes de que cante el gallo, me estarás negando. Pero Jesús respondió a eso que hizo, a esa negación que tuvo Pedro, respondió con bien, dando propósito, misión y ministerio a, a Pedro. Incluso a Pedro, así como a Jacob, Jesús le revela y le dice, tú vas a morir de esta forma, tus brazos serán estirados. ¿Qué significa esto? Que será crucificado. Y Pedro ve esto como un gran privilegio. Sabemos por la historia que cuando están por crucificar a Pedro, él dice, no soy digno de morir como mi maestro, como mi Señor. Y él pide ser crucificado de una forma invertida. Entonces, una característica de Dios es ese, y ese va a ser el gran desafío que nosotros, como líderes, como hijos, como iglesia, tenemos que aceptar, que recibir. Hay personas que constantemente, día a día, puede ser que nos hagan daño, que nos hagan un mal, que nos ofendan. Y lo común es responder con un golpe al golpe. Y si no, pues, porque soy cristiano, bueno, no voy a responder eh, y con mal, pero sí, voy a ser indiferente. O si lo veo por la calle, no lo saludo, o tengo cierto resentimiento y prefiero, mm, no sé, alejarme, ¿no? Y en muchos casos es bueno, en casos de violencia extrema es bueno, pero muchas veces no es para tanto. Y aquí el gran desafío que Dios nos da es, ¿será que puedes pagar con bien el mal que te han hecho? ¿Será que puedes ser como José?
Y para que eso pueda suceder, tenemos que ver la mano de Dios en todas las situaciones que nos pasan. Saber que Dios puede sacar, como vamos a ver aquí, bien del mal que se hace a José, del pecado que abunda en este mundo. Dios puede sacar cosas buenas. Dios puede transformar esa maldad y transformar en algo bueno. No es que Dios quiere que pequemos, no es que Dios hace que pequemos. Dios permite, sí, por el libre albedrío. Dios pide que no lo hagamos. Así se le apareció a Caín y le dijo, mira, el pecado está a la puerta y te quiere dominar, estate atento, pero tú lo puedes controlar. Y Dios podría agarrar a Caín como un robot y dominarlo y decir, ahora no vas a pecar y listo, Caín no peca. No, sino que él advierte, pero no maneja a sus hijos como robots. Deja que ellos decidan. Y Caín decidió. Y el mal abunda en la humanidad, sí, pero Dios tiene la capacidad de sacar bien de eso. Entonces, si nosotros vivimos bajo esa convicción de saber que la providencia de Dios está en nuestras vidas, de que Él nos cuida, nos acompaña, nos alimenta, nos da una familia, entonces sabemos que aunque nos hagan mal, Dios puede transformarlo en bien. Mira lo que hizo en José. Veamos un pequeño ejemplo más que se presenta en el capítulo 46, cuando dice, los egipcios discriminaban a los pastores. Para ellos era algo abominable los que se dedicaban al pastoreo. Eso le permitió a José llevar a su familia a la tierra de Gosén. Y Gosén, hermanos, era la tierra más fructífera de Egipto, pero estaba separada, un poco separada, alejada de la capital. Y eso también le permitió a José que su familia esté separada, apartada de esta cultura predominante de muchos dioses que tenían los egipcios. Entonces, gracias a esta discriminación que sufren los pastores, es que la familia de la promesa puede primero recibir la parte de la tierra de Egipto más fructífera y además estar apartados, separados de toda esa idolatría que representaba Egipto. Egipto muchas veces representa el mundo. ¿Cómo otra vez Dios constantemente? Pero la discriminación es algo malo. Sí, es algo malo. ¿Me discriminas porque soy pastor? Sí, pero aún ahí Dios puede sacar algo bueno de eso. ¿Alguna vez has sufrido discriminación? ¿Alguna vez has sufrido un abuso, ya sea emocional o físico? Sé que es un tema muy delicado, pero Dios puede sacar bien del mal de este mundo. Y finalmente vamos a ver el tema de la genealogía, que es el último como detalle que nos presenta este capítulo 46, porque nos dice que en el versículo 10, que los hijos de Simeón fueron Gemuel, Gemín, Ohad, Jaquín, Sohar, Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea, y está entre paréntesis. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué hace esta mención, ¿no?, de la madre de Saúl? Porque ya vamos a ver desde el Antiguo Testamento en muchas ocasiones cómo esta promesa de bendición hacia las naciones no solo incluye una cuestión étnica, no se trata solamente de la raza, sino que incluye a toda la humanidad. Que lo que se necesita es fe y creer en Dios para ser parte de esta promesa. Sería un error, un grave error, pensar que esto solamente se trata de los judíos y es solo para los judíos. No. Desde el Antiguo Testamento Dios ha mostrado sus propósitos, su voluntad y su forma de obrar. Y una de sus formas de obrar es incluir a todo el mundo. Su promesa está incluida para todos aquellos
que han sido creados a su imagen y semejanza. Y aquí el capítulo 46 lo muestra nuevamente. Muy bien, gracias hermanos. Tenemos ahí varias lecciones en las que podemos reflexionar, meditar. Así que quisiera escucharlos. ¿Qué les ha llamado la atención de este capítulo 46? ¿Qué creen que Dios les está diciendo o les está mostrando? ¿Se sienten desafiados por este pagar bien por el mal que nos han hecho? Quería mencionar o recordar lo que dijiste al principio respecto a preguntar las decisiones que tenemos en mente al Señor y mencionabas el poda cuando a veces no tenemos la chance de ver las amenazas que están circundando nuestras decisiones, algo que no podemos controlar es cierto, pero tratar de verlo desde el lado positivo, a veces tampoco podemos ver las oportunidades. Y estoy seguro, en mi vida me ha pasado que cuando hemos tomado los caminos que el Señor nos guía, las oportunidades aparecen, todas a la vuelta de la esquina, y nosotros no las podíamos ver porque estábamos encerrados en nuestros temores. Sí, da mucho miedo los cambios, da terror, yo lo he experimentado, y porque no sabemos lo que está más allá de nuestra vista, pero si encaminamos nuestras decisiones, como bien mencionas, apuntadas hacia el Señor y con su guía, más que las amenazas que seguramente van a aparecer, también estarán las oportunidades, también van a estar ahí. Yo lo experimenté y a Dios gracias. Me han tocado más, o mejor dicho, me han tocado menos piedras en el camino de lo que yo pensaba. Entonces, que sirva como aliento, que sirva como estímulo para quienes como vos o como tu familia están esperando tomar una decisión importante, porque que sepan que guiados por nuestro Padre, las oportunidades son más en número, en perspectiva, que las amenazas que puedan rondarnos. Amén, amén. Gracias, Henry. Tengo ese anhelo de poder tener la convicción de que Dios me diga esto, haz esto, y yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo donde la decisión que tomes, y con eso es suficiente. ¿No? Como David decía, prefiero un momento en tu presencia que toda la vida sin tu presencia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es garantía, ¿no? Es su providencia. Cuando Él está con nosotros es suficiente. Sabemos que ahí estamos bien, que ese es el lugar seguro. Muy bien, gracias, Henry. Lo que más me llama la atención es cómo, ¿no? Dios tiene una relación directa con Jacob, cómo le habla, ¿no? Y le confirma sobre la duda o temor que puede tener al tomar una decisión, ¿no? Y muchas veces, como comentabas, mal por bien, a veces pienso yo que podemos relacionarlo con las cosas que nos suceden y no logramos entender por qué nos pasa esto, ¿no? Y al final hay una enseñanza, ¿no? Y es donde nosotros tenemos que buscar al Señor, ¿no? Y pedirle a Él dirección, ¿no? A veces nosotros no entendemos por qué nos está sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. A veces salimos de uno y de pronto se aparece otro problema. Y decimos, Señor, ¿qué nos quieres enseñar? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿O por qué está pasando estas cosas? Siempre hay una razón, ¿no? Y a veces se tiene que pasar por ese desierto, a veces, ¿no? Como para poder nosotros obtener ese crecimiento espiritual o ese acercamiento más al Señor que muchas veces con los afanes terminamos alejándonos y al final resulta un bien para nosotros, ¿no? Y lo que pudo haber pasado, lo que yo entiendo, a veces uno en el momento no entiende, pero después hay una razón, ¿no? Y por lo que pasó José, ¿no? O sea, pasó por una situación muy difícil, pero Dios nunca lo abandonó y le habló en sueño lo que iba a suceder, ¿no? Y ahora pues todo él mismo dice, ¿no? Que Dios permitió que pase esto porque es lo que iba a pasar en el futuro iba a ser difícil y Dios ya os adelantó.
hizo que él pase por todo eso para que después él pueda ser de sustento y ayuda para toda su familia y generación, ¿no? Entonces creo que me voy con eso, ¿no? Con ese mensaje, que en cualquier situación difícil, que por más que pensemos que no entendemos la situación, busquemos del Señor, busquemos dirección y para poder en todo caso entender lo que nos sucede y prepararnos para lo que ha de venir, ¿no? Y siempre no perder esa relación con el Señor, porque es lo que nos va a sostener, lo que nos va a mostrar eh, el camino que debemos de tomar y nos va a dar seguridad, ¿no? Eso es lo más importante. Gracias, Carlitos. Mm. Gracias a ti, Gracias. Giovanna. Es verdad, esa seguridad que tanto necesitamos, ¿no? Por eso le decimos a Dios, tú eres nuestro Señor, ¿no? Por eso le decimos Señor cuando oramos o cuando alabamos, Señor. ¿Qué significa Señor? Que nos hemos entregado a Él, ¿no? Que Él es el Señor de nuestra vida, que Él es el quien controla nuestra vida. No son las circunstancias, lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que controla nuestra vida. No es el mal que nos puedan hacer lo que controla nuestra vida o nuestro destino. Lo que controla nuestra vida es Dios. Y aun cuando puede ser que recibamos mal del exterior, puede ser que las circunstancias a nuestro alrededor sean desfavorables, podemos decir con convicción, Dios es quien controla mi vida. Dios es el que tiene el control. Él es mi Señor. Él es el que tiene la última palabra. Entonces no voy a temer las circunstancias, no voy a temer el mal que puede surgir, no. ¿Por qué? Porque en Dios está mi confianza, Él es el quien controla, Él es el quien puede transformar de las cosas malas cosas buenas, Él es el que paga bien por el mal. Entonces deposito en Él mi seguridad, mi confianza, mi futuro. Qué linda enseñanza la que nos da hoy la Biblia y qué lindo desafío también que nos da, porque así como se puede pagar bien por el mal, la Biblia también nos advierte. En Proverbios 17:13 dice así, el que paga mal por el bien, es decir, lo contrario, no te han hecho un bien y tú pagas mal, por eso dice, el mal no se apartará de su casa. El mal, no, miren, miren, y esto es tan interesante porque justo yo les comentaba, ¿no? Estoy viendo de mudarme. Claro, y uno piensa, a ver, ¿qué casa me conviene? ¿Qué barrio? ¿Qué zona? ¿Qué vecino? ¿Cómo tiene que ser? ¿Por dónde? Aquí, allá. No hay tantas cosas, pero quiero que llegar a una buena casa, donde Dios bendiga mi casa y sea un hogar. Pero aquí dice, miren, el 17:3, quien paga mal por el bien, el mal no se apartará de su casa, no importa a dónde vaya, si no hay la guía del Señor. La Biblia más bien a nosotros nos enseña que no solamente no tenemos que pagar con mal el bien que nos hacen, si alguien nos ha hecho bien hay que retribuir con bien, sino no solamente eso, sino que si nos han hecho mal, deberíamos responder con bien. Jesús lo dice, ¿no? Si te pide que vayas una milla, ve dos. Estás pagando bien con el mal por el mal que te están haciendo. Es un gran desafío para su pueblo, pero su espíritu en nosotros nos capacita para poder ser así. Bien, gracias hermana Joana, gracias Henry. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar sobre este capítulo, sobre estas enseñanzas? ¿Cómo cambia nuestra vida si andamos con Dios? ¿No? Porque si José no hubiese estado con Dios, todo hubiese sido distinto. No hubiese salvado de Egipto, no hubiese salvado de la hambruna, en que su corazón hubiese sido distinto, cómo Dios guardó el corazón de José para poder salvar a toda su familia. Eso es lo que yo quería acotar y me llama la atención, que al igual que nosotros, ¿no? Que si nosotros no tenemos a Jesús en nuestro corazón, nuestra vida sería distinta.
y cómo es la promesa de Dios que Él siempre nos dice que estará con nosotros, vayamos donde estemos. Al lugar que nosotros, así como Jacob salió de donde estaba, de la tierra prometida, Abraham, Isaac, a cada lugar que vayamos, Dios siempre estará con nosotros. Qué bueno eso, hermana Estrella. Es bueno saber eso y también es bueno cultivar esta presencia. Eso era algo que hacía mucho José. Cuidaba esa presencia. Dios está conmigo, entonces cuido la presencia de Dios. Decía, ¿no? Cuando la esposa de Potifar se quiere involucrar con él, dice, ¿cómo voy a cometer semejante pecado contra Dios? Es que el amor a Dios, el amor a esa presencia, a no perder esa presencia es lo que lo motivaba y lo también permitió que suceda estas cosas. ¿No? David también era así. Cuando peca David en el Salmo 51 dice, no me quites tu presencia, no quites de mí tu presencia. Es que esta presencia es lo que debemos nosotros cultivar constantemente. Hoy día en el estudio, ahora mismo, al levantarnos temprano y buscar su presencia es una muestra de cómo queremos vivir en esa presencia. No solamente aceptamos y recibimos la promesa de que va a estar con nosotros y recibimos Romanos 8 y dice, nada puede separarte de mí, ¿no? Nada, nada, nada. Ok, lo acepto, lo quiero, pero no solamente eso, sino lo busco de forma proactiva, lo busco, quiero tu presencia y no quiero perder esa presencia. Y en la medida que cultivamos la presencia de Dios, que cuidamos la presencia de Dios en nuestra vida, como si nuestro corazón fuera tierra, ¿no? Y le ponemos abono y vemos que siempre tenga agüita y que no vengan los bichos y si viene un bicho lo botamos, ¿no? Así igual cultivamos la presencia de Dios en nuestro corazón. Esta presencia cada vez se siente más, cada vez podemos discernir mejor lo que Dios nos está diciendo, cómo nos está guiando, qué área de nuestra vida está sanando, hacia dónde nos está llevando, cómo nos está transformando. Al principio es difícil, pero cada vez que la cultivamos podemos ver la mano de Dios en cada situación de nuestras vidas. Alguna vez me dieron este ejemplo que les puede servir, hermanos, eh, como si nuestro corazón fuera como donde viven las abejitas, estos panales de miel, ¿no? Que tienen muchos agujeritos. Dice que así a veces es nuestro corazón, ¿no? Tiene muchas áreas y Dios va yendo de una en otra. Y hay algunas en las que decimos, sí, aquí puedes entrar, pero aquí no. Esto solo lo manejo yo y a mi forma, a mi modo. Pero Dios poco a poco va entrando. Y Dios al final se vuelve el Señor de todo nuestro corazón. Y ese es el propósito, ¿no? A medida que cultivamos esa presencia como lo hacía José, podemos ver la mano de Dios en todo. En el capítulo 45, Jacob quedó atónito, los hermanos quedaron atónitos, pero José ya lo sabía. José ya sabía lo que Dios estaba haciendo en su vida. José no tenía miedo de la gran hambruna que venía. Viene una gran hambruna. ¿Qué pasa si nos dicen, hermanos, hoy viene una gran crisis a nivel mundial? El dólar va a caer. Uy, no, ¿qué hacemos? No temblamos, ¿no ves? El que tiene ahorro en dólares, ¿qué va a hacer? El que no tiene ni dólares, peor, ¿no? Entonces, nos da miedo. Claro, pero José ya podía ver, oh, va a venir una gran hambruna, ok, sí, estos son los planes de Dios. Yo ya los conozco. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios puede sacar un bien de este mal. ¿Cómo? Un bien de la crisis. Sí, mira, esto va a ocurrir. Es impresionante, ¿no? Es impresionante, pero Dios es así y sigue siendo así. No, no es que ha cambiado. Lo que a mí me llama la atención es la última parte que Jacob dice, ahora mis ojos ya te vieron y puedo descansar en paz o puedo morir. Eso me llama mucho la atención porque como Jacob no esperaba, o de repente sí esperaba ver
un milagro y ver a José vivo, ¿no? Y ahora cómo cambia su manera de hablar, su manera de decir que puede descansar en paz. Su vida cambia porque hubo en un capítulo en el que él dice, todo está en contra de mí, ¿no? Como yo creo que él ha vivido amargado, triste por la pérdida de su hijo José, pero ahora cómo cambia su vida cuando él puede ver otra vez a José vivo. Él dice que ya se siente más tranquilo, eso es lo que yo pienso, que se siente más tranquilo, que puede morir tranquilo al ver a su hijo. Eso me llama mucho la atención. Permíteme, hermana Estrella, indagar un poco más. ¿Por qué te llama la atención eso? ¿Qué es lo que te parece relevante de eso? ¿Hay algo en tu vida personal por lo que eso te haya llamado la atención? En que a veces esperamos cosas que aún no suceden, ¿no? Por ejemplo, una restauración de matrimonio, en restauración de la familia. Eh, yo, por ejemplo, yo crecí en la palabra de Dios desde muy pequeña. Mis padres no son cristianos. Con mis hermanas íbamos a la iglesia, a la escuela dominical, pero ya a raíz de la adolescencia, los juventud se alejaron y la única que permanece ahí soy yo, ¿no? Siempre buscando de Dios. Y yo espero algún día que mi familia pueda otra vez acercarse a Jesús. Eso es Mm. lo que Jacob no sé, siento que algún día voy a poder decir gracias Dios, porque mi familia está contigo. Sí, es importante esto de la sorpresa, del cambio que ha tenido Jacob. Veíamos en el anterior estudio cómo Dios nos dejó en shock, ¿no? Dejó en shock a los hermanos, dejó en shock a Jacob por esta gran sorpresa que les dio. Y si uno lo ve desde una perspectiva didáctica, los grandes educadores, los especialistas, concuerdan que una forma de generar un verdadero cambio en una persona por medio de una enseñanza es muchas veces por medio de este shock. Cuando la enseñanza produce una gran sorpresa, cuando la enseñanza es como un choque que produce un shock, esta enseñanza se vuelve trascendental en la vida de las personas. Y eso fue lo que pasó en la vida de los hermanos de José y también en Jacob. Dios les dio una sorpresa, les dio ocurrió un milagro para ellos de tal magnitud que quedaron atónitos, dice, y eso generó realmente un cambio. Jacob antes decía, me quiero morir y solamente estoy esperando morir para reunirme con mi hijo José. En cambio, ahora dice, no me quiero morir y si muero al fin moriré en paz y tranquilo porque tengo a mi hijo José cerca. Generó un cambio en él, un cambio de actitud, un cambio de visión, un cambio en el ánimo, un cambio en general. Y eso fue gracias a este shock. Y muchas veces Dios en nuestra vida nos ha llevado a momentos así. Y si no, hay que orar para que sea así. Momentos de sorpresa, momentos trascendentales en nuestra vida, momentos de shock en los que Dios empieza a generar cambios en nuestra vida. Personalmente, hermanos, yo recuerdo un momento cuando más o menos tenía 25 años, pude ver, pude ver en cierto punto de mi vida la maldad que había en mi corazón y todo el caos o el daño que podía provocar. Hasta ese momento yo me consideraba una buena persona. Yo decía, oh, pero yo soy bueno, estoy haciendo bien las cosas, no soy mala gente, no tengo vicios y cosas así. Entonces, yo soy una buena persona. Pero llegó un momento en el que, por las cosas que hice, pude ver esa maldad, pude ver el caos que causé y quedé en shock, hermanos. Así tal cual, quedé en shock como, no puedo creer que esta persona soy yo. Y a partir de ahí empezó un cambio, empezó esta transformación que Dios realiza en nuestras vidas. Y eso es
Para cada uno puede ser diferente. Lo importante es que haya un momento, un punto en el que Dios nos haya llevado a una situación de shock, de decir, wow, esto realmente no me lo esperaba, esto me deja sin palabras y ahora empiezo a ver las cosas de otra forma. Y puede ser como me ocurrió a mí, puede ser como le ocurrió a José, a Jacob, a los hermanos, o puede ser de otras formas, ¿no? Ustedes mismos examinen su vida, examinen la historia de su vida y vean dónde es que esto empezó a cambiar. Y también podemos ver qué cosas Dios ya nos está por mostrar, ¿no? Ya podemos ver algo está haciendo Dios, algún cambio está ocurriendo y estar pendientes, estar alertas, estar velando. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Cualquier rato Dios nos puede sorprender con algo que realmente no esperamos y que es bueno. Generalmente es bueno.